En breves segundos, tu programa, La Palabra No Está Encadenada, con el hermano Armando Márquez. En breves segundos, tu programa, La Palabra No Está Encadenada, con el hermano Armando Márquez. Tema número 38, libros sapienciales. El libro de la sabiduría. Seguimos de la mano siempre de Monseñor Romero haciendo este estudio bíblico. Vimos los libros del Pentateuco, después vimos algunos libros históricos y hemos empezado también este otro bloque de los libros sapienciales o poéticos, que son 7. Bueno, algunos colocan 5, ¿verdad? Pero nosotros vamos a hablar de 7. El libro de Job, el libro de Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares, libro de la sabiduría, que es el que vamos a ver hoy, Eclesiástico, y Salmos, que ya lo vimos en un tema anterior. La vez pasada nos detuvimos a considerar el libro del Eclesiastés. Hoy la catequesis será sobre el libro de la sabiduría. Por eso comenzamos preguntando a Monseñor Romero, ¿cuáles son las características del autor del libro de la sabiduría? Es de un autor que sin duda estaba imbuido de la mentalidad griega allá en Alejandría y veía esto que les acabo de decir yo, la cobardía de sus antiguos correligionarios judíos, y veía en cambio una filosofía griega que ganaba más entusiasmo que la misma Biblia. ¿Cuál es el género o estilo literario que utiliza el autor del libro de la sabiduría? Y tenemos en este hombre que escribió el libro de la sabiduría el modelo de quien hace una homilía. Es un libro homilético, por lo menos en su segunda parte, porque narra la historia de Israel, sobre todo el Éxodo, pero no como una historia del pasado, sino actualizándolo a los tiempos de Alejandría. Esto hace la homilía, traer la Biblia a la actualidad, encarnar la palabra eterna de Dios en la historia contemporánea de los hombres. En el libro de la sabiduría tenemos un modelo de homilía. Importante que Monseñor Romero señale la característica del libro de la sabiduría como una homilía, ¿verdad? Y también al mismo tiempo recalca que la característica de toda homilía, dice, es actualizar la palabra de Dios, encarnar la palabra eterna de Dios en la historia contemporánea. Eso fue lo que él mismo hizo con una impresionante maestría, ¿verdad? Fue sin duda uno de sus características, uno de sus carismas, el saber aplicar, actualizar la palabra de Dios a las realidades sociales, políticas, culturales, religiosas que se vivían en su época y que todavía hoy día pues nos sigue iluminando. ¿De qué forma escribió este autor el libro de la sabiduría? Se dedicó a escoger de la Biblia todas las motivaciones para animar a sus correligionarios, y así sale el libro de la sabiduría. Finge una relación de Salomón orándole a Dios, pidiéndole sabiduría. Supliqué y se me concedió. Invoqué y vino a mí un espíritu de sabiduría. La preferí a los cetros y a los tronos, y en su comparación tuve en nada la riqueza. Monseñor Romero, ¿cuál es el contexto en el que se escribió el libro de la sabiduría? ¿Con qué finalidad se escribió? El libro de la sabiduría, aunque pertenece al Viejo Testamento, ya vislumbra
la sabiduría cristiana. Ese libro de la sabiduría, posiblemente el último del Viejo Testamento, es el producto de un israelita que debió reflexionar toda la Biblia y en un ambiente peligroso de la Alejandría de los tiempos anteriores y contemporáneos de Cristo, corría el peligro de secularizarse, de perder su fuerza de palabra de Dios y hacerse sabiduría humana. Estamos entonces hacia el año 150 antes de Cristo. Por eso, para completar este texto que acabamos de escuchar de Monseñor Romero, vamos a pedir a nuestro amigo Eduardo que nos lea lo que al respecto dice la Biblia Católica para jóvenes. El libro de la sabiduría refleja las preocupaciones de los judíos de la diáspora en los siglos II y I a.C. y tiene como fin ayudarles a vivir su fe. Destaca y afirma las creencias israelitas al tiempo que establece un diálogo entre la tradición judía y la cultura griega. Este diálogo cultural amplía los horizontes del pueblo de Israel y la visión cosmopolita griega abre su mente a la universalidad de Dios. Al ser escrito este libro fuera de Israel, es considerado entonces entre los libros deuterocanónicos, tema que explicamos brevemente, si recuerdan, en el tema 34, hablando del libro de Tobías. Así es que estamos invitados a repasar esa explicación que dimos del libro deuterocanónicos, ¿verdad? O busquemos en la Sagrada Escritura esa explicación. En ese contexto, ¿cuáles eran, Monseñor Romero, los peligros, las tentaciones para la fe de los judíos que vivían fuera de Israel? Convertirse tal vez en idolatría, en adoración de falsos dioses. Y el peligro de la fe de Israel era grande. Tal vez no había el fervor de los tiempos de los profetas. No había el culto de un templo de Jerusalén. Estamos en un ambiente de una sabiduría humana, griega, cosmopolita, mejor dicho. Monseñor Romero, teniendo en cuenta estas reflexiones sobre el libro de la sabiduría, ¿cómo valora usted la sabiduría de la gente humilde? Esta es nuestra riqueza. Y lo digo con orgullo de que nuestra gente humildes o de la ciudad o del campo nos dan esta preciosa aportación de la sabiduría. Hablen ustedes con un campesino, con una viejecita del pueblo, con un joven o una joven de esos que, como el del Evangelio de hoy, corren a encontrar a Cristo. Hay comunidades riquísimas, donde reflexionando uno con ellos, encuentra estos tesoros de sabiduría, de desprendimiento, de entrega a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es la verdadera riqueza del pueblo entonces? ¿Y qué estamos llamados a hacer con ella? Pues si esta es la verdadera grandeza y riqueza de nuestro pueblo, pobre en lo económico, pero esta es la verdadera riqueza que nosotros podemos aportar al mundo actual. Hagámonos verdaderamente cristianos de sabiduría divina, buscando con amor la verdad, la bondad de Dios, dándole a nuestra vida un sentido no de conformismo. El cristiano sabe luchar y no está contento con la injusticia en que vivimos, pero sí sabe darle también a su sufrimiento el valor de la liberación y no de la avaricia, que es señal de poco espíritu. Pasemos entonces ahora a una breve pausa musical.
Hoy me quiero entregar, conocerte quiero más. Hoy hago un altar, mi ofrenda quiero dar. Preguntas para la comprensión y para la aplicación de esta catequesis que estamos siguiendo hoy sobre el libro de la sabiduría. ¿Cuáles son las características del autor del libro de la sabiduría? ¿Cuál es el género literario o estilo literario que este autor utiliza? ¿De qué forma? Poco como qué metodología siguió este autor. ¿Cómo actualizamos o aplicamos nosotros la palabra de Dios a las realidades personales, a las realidades familiares, comunitarias o incluso a las realidades sociales? ¿Cuál es el contexto en el que se escribió el libro de la sabiduría y con qué finalidad se escribió? Está considerado el libro de la sabiduría entre los deuterocanónicos. ¿Por qué? ¿Cuáles eran los peligros para la fe de los judíos que vivían fuera de Israel, que vivían allá en Alejandría y en otros lugares? Y para nosotros ahora, ¿cuáles son los peligros o las tentaciones para nuestra fe? ¿Cómo valoramos nosotros la fe, también la sabiduría de la gente humilde, de la gente sencilla? Compartamos en este estudio alguna de esas experiencias. Dice Monseñor Romero: démosle a nuestra vida un sentido no de conformismo, ya que el cristianismo debe también luchar y no está contento con la injusticia en que vivimos, pero si sabe darle sufrimiento a su sufrimiento, sabe darle a su sufrimiento el valor de la liberación y no de la avaricia, que es señal de poco espíritu, dice Monseñor Romero. Entonces, ¿cómo podemos nosotros poner en práctica estos consejos? Hermanas y hermanos, en los próximos días leamos el libro de la sabiduría. Pidámosle a Dios sabiduría, escuchemos lo que Dios nos dice en nuestro corazón a través de este libro y procuremos vivir y transmitir esa sabiduría que nos viene de la fe en el Dios de Jesús. Que Dios nos bendiga. Escuchaste tu programa La Palabra No Está Encadenada en Radio Angelus. Gracias por tu sintonía. Escuchaste tu programa La Palabra No Está Encadenada en Radio Angelus. Gracias por tu sintonía.